dijimos en el inicio del programa, se ha transformado en una de nuestras columnas favoritas porque aprendemos un montón, Martín. Así que es un honor tenerte acá otro miércoles, esta vez sin libros sobre la mesa. No traje el diario. Pero para hablar de Ana Frank, que yo siento que es como de las primeras lecturas que hacemos en el liceo, en la adolescencia, son de esos libros que te llegan. Sí, sí. Andan la vuelta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Ana Frank, que hoy estaría cumpliendo 95 años y que murió a los 15 en un campo de concentración nazi, que su sueño era ser escritora y que vivió los últimos 2 años de su vida, de los 13 a los 15, en ese escondite en la famosa casa de atrás, que es un lugar muy chiquito, donde vivió 2 años, y ahí escribió estos diarios, que en realidad no es un diario solo, eso es lo interesante, son 3 diarios. Porque ella decidió a escribir un libro, más allá del diario. Claro, eso es lo interesante. Ella quería ser escritora, ¿no? Ella quería ser periodista y escritora, y bueno, cuando cumple 13 le regalan este diario, que es como el diario paradigmático, que es este rojo y blanco a cuadros. Ahí está, donde ella escribe, pero son 3 diarios que completa, una cantidad de cartas, después escribe cuentos también, escribe novelas, siempre ahí encerrada, ¿no? Y bueno, finalmente se transforma en el diario de Ana Frank, esta obra. Que dijiste chiquito, con 8 personas. Con 8 personas. Con 8 personas. Que estaban en ese lugar chiquito. Sí. Ahora les voy a contar cómo llegó ahí y cómo era la vida ahí, que es increíble. Y que hoy se puede visitar, de hecho, porque en Ámsterdam está el museo de Ana Frank, que es la casa justamente. Y le recomiendo a todos los que puedan ir a Ámsterdam pasar por el museo, porque realmente es una experiencia única, se siente esa cosa asfixiante que probablemente sintieron ellos, ¿no? Por eso te decía que es mucho más de Ana Frank. Totalmente, totalmente. Te lleva a un montón de reflexiones, a un montón de cosas que no podés creer. Sí. Ahí en el, no sé, no en el libro, en el diario, pero en esa época justamente, todos los días había una medida de más restricción y tortura a esa población. Totalmente. Hasta que llegan a ese punto que se tienen que ir. Sí, y de hecho no son los únicos que se esconden, ni mucho menos, ¿no? O sea, en toda Europa se escondían de diferentes formas. Por eso el valor que tiene, creo que el diario de Ana Frank es más que nada esa cosa testimonial, ¿no? De esa realidad que vivieron muchas personas y también muchos niños, que también es más terrible incluso. Pero también hay que decir que no es la obra más importante del Holocausto, ¿no? Ni la más interesante. Digo, qué sé yo, hay por ejemplo una novela que se llama Sin Destino, de Imre Kertész, que es un autor húngaro, ganador de premio Nobel, que es similar porque es un adolescente que va a un campo de concentración, entonces esa mirada, digamos, de la adolescencia o de la juventud sobre ese horror, que realmente es una obra muy buena. Está la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, ¿no? Está la obra de Victor Frank. O sea, a nivel literario es cierto que hay otra cantidad de obras mucho más importantes, pero la más leída es el diario de Ana Frank, ¿no? Increíble. 35 millones de ejemplares vendidos. Y que tuvo pleitos el padre hasta el 80. Sí, creo que sí, los 80. Por los derechos de autor. Y porque además le decían que era falso todo y que los negacionistas... También, sí. Impresionante. Tuvieron que cotejar la tipografía, la letra. Y de hecho hasta ahora hay gente que piensa como que está un poquito adulterado, que es un poco trucho. Lo cierto es que no, o sea, todas esas pruebas dieron de resultado negativo. Lo que pasa es que es esto, si la autora es Ana Frank, se empiezan a contar en Ámsterdam los derechos de autor a partir de los 70 años, creo que es, de la muerte de la autora. Es un tema de plata. Ay, qué hijo. Siempre es la plata. Exacto. Entonces, el padre lo que dice es, no, yo fui el que recopilé eso que se llamó el diario de Ana Frank. Los derechos son míos. Los derechos son míos. Y ahora la fundación, ¿qué dice? El señor murió en los 80, entonces empiezan a contar los 70 años a partir de los 80, que es cuando murió el autor, para quedarse la fundación y los descendientes. Con los derechos. Con los derechos, también. exactamente. Bueno. Ese es un poco el pleito que había. Pero, bueno, esta historia de Ana, que como les decía, 35 millones de libros vendidos, traducidos a más de 70 idiomas. Es una obra, eso, ¿no? Que se lee mucho los niños, los adolescentes, o sea, o por lo menos debería de leerse. Y muy infaltable también en todas las bibliotecas. Y esta niña que llega a Ámsterdam porque son de Frankfurt con sus padres y su hermana. Cuando llega Hitler al poder en Alemania, obviamente ellos se van a Ámsterdam, donde el padre instala una fábrica de mermelada en un edificio precioso que queda ahí cerca, a orillas de un canal. Sí, de un canal muy lindo, con la típica arquitectura aparte holandesa también, ¿no? Muy lindo. Como de cuentos. Como de cuentos, sí. Y se instalan ahí y empiezan a ver que se empieza a complicar un poco la cosa. De hecho, Ana, por ejemplo, deja de ir al colegio que va en Ámsterdam y pasa a ir a un colegio solo de judíos, pierde a todas sus amigas
amiguitas, exacto. Una de las restricciones era que no podían ir a colegios normales. Exacto, de un día para el otro. Ni entrar a otra, o hacer uso de ciertos servicios públicos, ¿no? Ahí tenía la estrella amarilla, que los distinguía también. Iban por la calle con una estrella amarilla que los distinguía que eran No judíos. podían tomar ómnibus. Exacto, una cantidad de cosas que estaban totalmente restringidas. Es vergonzoso. Y bueno, en ese momento el padre de Ana, junto con unos socios y unos empleados de la fábrica, empiezan a decir, ¿por qué no construimos en un anexo que tenemos atrás de esta fábrica un escondite por si llega a pasar algo? Y ahí construyen creo que estamos viendo algunas imágenes. Ahí está. Ahí está, es realmente impresionante. Hay una visita virtual que se puede ver también en YouTube, pero realmente era muy chiquito. Eran 120 metros cuadrados divididos en 3 niveles. Sí. Y habían 3 habitaciones. Una de esas habitaciones se convertía en cocina también, una sala, que era la sala de estar, comedor, living, todo, y un baño muy chiquito. Y ahí se van a vivir cuando en un momento llega una convocatoria a la madre de Ana que tiene que ir a un campo de concentración y ahí dicen, bueno, hasta acá llegamos, se van con lo opuesto, que de hecho Ana cuenta que se ponían muchas capas de ropa y van y se esconden en este lugar y durante 2 años no salen para nada. No podían andar con valija porque era sospechoso. Exacto, exactamente. Y después, me lleva directamente al liceo, te juro. Hay visitas virtuales también que es con muebles, porque ahora está sin muebles en el museo. Bueno, pero hay visitas que están con muebles que te impresionan más aún todavía. Sí, sabés que igual tampoco tenían tantos muebles. Por eso. Claro, porque no tenían ni espacio ni cómo entrarlos, ¿no? Una de las discusiones era por el escritorio. Exacto, sí, porque ¿Cuántas horas usaban el escritorio? Es vergonzoso. Sí, porque aparte de la familia, después va otro matrimonio con un hijo chico también que se llama Peter, que termina siendo el primer beso que da Ana, que eso lo cuenta en el diario, porque el diario es eso, es una mezcla de la realidad que estaba pasando, ¿no? Porque ella cuenta que siente los bombardeos que tienen en las paredes, pero a su vez es una niña que está creciendo encerrada en cautiverio. Entonces ella dice que añora andar en bicicleta, ir a los parques, se hace mujer estando ahí, ¿no? Madura. Entonces dice, siento cambios en mi cuerpo, tiene una relación muy mala con su madre también. Entonces, bueno, y ella compartía la habitación con un odontólogo y compartían ese escritorio donde Ana escribía. Un odontólogo viejo, veterano. Sí, exactamente. No, era con el gurí. No. Y bueno, Ana escribe estos diarios porque le gustaba mucho contar lo que le pasaba. El padre le regala el diario en cumpleaños número 13 y un día escucha en la radio, que aparte la podían escuchar solo en algunos momentos, ¿no? Su vida ahí encerrados se levantaban muy temprano, desayunaban y hacían todo silencio porque era cuando entraban los empleados de la fábrica. Entonces, si alguien escuchaba que había alguien viviendo ahí, los denunciaban. No podían usar la canilla ni el baño porque los desagües eran para abajo, y si no... Se bañaban solamente los fines de semana, porque para que no los vieran, les llevaban la comida, les sacaban la basura, y lo único que les entraban era diarios y libros, y escuchaban a veces la radio, y ese era como el contacto que tenían con el mundo exterior. Y en una de esas audiciones de radio, escucha que desde Londres se pide a todos que conserven las cartas y los diarios que están teniendo de esa época, porque tienen no solamente un valor testimonial, sino también en el caso de un juicio sirven como una prueba. Y ahí a Ana se le prende la lamparita y dice, bueno, capaz que yo puedo transformar estos diarios que he escrito, estas cartas y demás, donde cuento mi vida, en una novela, ¿no? o en algo para publicar. Y ahí los recopila, los reescribe. Ella, veo que lo típico de un diario es poner querido diario, ¿no? Al arranque. Ella le cambia y le pone querida Kitty. Ahí está, que Kitty es un personaje ficticio que ella se inventa, que lo saca de una novela también. Y esa especie de amiga invisible le va contando todas estas cosas y se transforma en La casa de atrás, que es el libro que ella sueña con publicar. Es durísimo escuchar esto porque, claro, es esa mezcla de yo esto lo vi en el liceo, lo estudié, lo leí, esto le pasó a una chiquilina de repente que tenía la misma edad que yo cuando leía este libro. ¿Por qué sentís que este es, más allá de la obviedad de que la historia tiene que estar viva y nos tenemos que acordar de estas cosas que pasaron, por qué sigue teniendo esa vigencia? ¿Por qué se transformó en un libro con tantos millones de ventas? Porque es durísima la historia. Sí. Creo que hay como varios factores, ¿no? Por un lado, es cierto que también en un momento como se promocionó mucho, ¿no? La literatura del Holocausto, el cine también, testimonial de esta época, y es una lectura muy accesible, ¿no? Es eso justamente. Quizá alguien que no tiene ni idea de todo esto, si uno le da a leer a Primo Levi o uno lee a Cartés, es más entreverado, claro, tiene más que ver con las cosas filosóficas, ¿no? O una visión más histórica. Y que es verídico también. Esto es verídico y es eso, no deja de ser una niña que eso, ¿no? encerrada en esa condición, en ese lugar y esa mirada de esa niña. Y yo te decía, ya nos tenemos que ir, pero yo te decía que mucho más porque capaz que me odia mucha gente, pero también por ese tipo de cosas es que uno
hay algunas expresiones hoy por hoy del gobierno israelí que uno le llama la atención porque son réplicas casi textuales de lo que decía, pero cambiándole de quién están hablando. Y con el mayor de los respetos lo digo, no estoy hablando de la guerra ni de los secuestros, no, estoy hablando de las expresiones de algunos dirigentes y militares y del gobierno que creo que se van de mambo. Creo que algo muy interesante también que está pasando y que podemos hablar más adelante es la literatura que se está escribiendo ahora, por ejemplo, en Palestina, claro, ¿no? Que tiene que ver con eso, que se está escribiendo, se está publicando, se está traduciendo también al español y también, de nuevo, no son testimonios muy importantes de las cosas que están pasando en el mundo. Porque están viviendo muy jodidos. Señor, muchas Siempre gracias. Es un placer, Martín. Sí, muchas gracias. Nos quedamos con ganas, además. La próxima seguimos. Nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Chiquitita, ya volvemos con más Ciudad Viva.